Ahora mejor, se me escucha bien, se me oye bien, se me ve bien. Vamos a ver. No lo sé, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Hay alguien? Hola, hola. Hola, 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 hola. Mm. ¿Se me escucha bien? ¿Ahora sí? Ah, perfecto. He aplicado un sistema informático muy avanzado que significa apagar y volver a encender. Es un sistema que nunca falla. No sé por qué. Ahora se oye bien y no sé por qué. Antes se veía mal. Pero bien, os comentaba eso. ¿Eh? Esta película se llama Jurgen into the Movie Battle. Está dirigida por Mirasut y por Adler, una distribuidora estadounidense que le va a dar muchas vueltas. Y detrás está Amazon. Son tres documentales: Normandía, estamos en ello, seguro. Jurgen, estamos en ello, seguro. Y estoy empezando a trabajar y a hablar sobre Luftwaffe, sobre un documental que nos puedo avanzar más, que es de la Luftwaffe. No todo es desde el bando aliado. Pero bien, hoy hablamos no del documental que estamos haciendo, sino de la batalla de Jürgen, que como decía, es la batalla quizá más desconocida de la Segunda Guerra Mundial. No digo la más desconocida, ¿vale? Vamos a ver, batallas que mucha gente no conoce. Pero teniendo en cuenta la importancia de esta batalla, relativa, luego explicaré por qué, la grandeza, la dureza y la severidad de la derrota, porque para mí fue una derrota, es una batalla que muchos aficionados ni siquiera han oído hablar de ella. Con lo cual, ¿por qué esa es una batalla tan desconocida? En primer lugar, desde mi punto de vista, la batalla del Bosque de Jurgen queda eclipsada por dos grandes batallas, una anterior y una inmediatamente posterior, aunque también coincidió. Uno es Market Garden, que todos conocemos, y la otra es la batalla de las Ardenas. En medio, y en un contexto muy cercano a la zona de las Ardenas, sucedió la batalla de Jurgen, pero fue eclipsada quizá por eso, porque las otras dos batallas son las que todos conocemos. Pero hay más razones para mí por el que la batalla del Bosque de Jurgen es una batalla olvidada. Este Green Hell, este infierno verde que se llama, supuso para Estados Unidos tal derrota, tal hasta cierto punto vergüenza, que la historiografía occidental la olvidó, la dejó pasar. Quedó en una zona, digamos, difuminada. De hecho, cuando miramos datos, hay muchos datos que nos faltan. Y si incluso miramos fotografías o documentos gráficos, vemos que hay muy poco material de esta batalla. Muy poco material. Con lo cual, podemos pensar, bueno, pues a lo mejor no fue una batalla muy importante. Pues fijaros una cosa, es la batalla más larga en la historia del ejército estadounidense. La más larga. Y hubo más bajas en esta batalla que en toda la guerra de Vietnam. Estamos hablando de una batalla de una magnitud enorme. Y eso que a pesar de que a día de hoy, cuando intentamos hacer un recuento de bajas, hablamos de cifras que oscilan entre los 30.000 bajas americanas a las 50.000 bajas americanas, pero no lo tenemos claro, no lo sabemos. Tenemos casi más información del lado alemán, donde incluso el mismísimo Guderian habla sobre ella y da datos, que del bando aliado. Con lo cual, ¿cómo es posible que una batalla tan grande, una batalla tan costosa, quedase olvidada? Repito, dos razones: Market Garden y las Ardenas, que están digamos que Bosque de Jurgen está aquí, cronológicamente hablando, y que son mucho más grandes en cuanto a volumen y quedan eclipsadas. Y también porque es una batalla geográficamente limitada a una zona boscosa de 192 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñita. Realmente el Bosque de Jurgen, esta zona, no comprendía solamente un bosque, comprendía tres bosques. Pero es una zona boscosa. Es una batalla de infantería. Es una batalla de que al girar cualquier abeto, ya que era un bosque principalmente de coníferas, podías encontrar la muerte. La superioridad aliada en tanques, en blindados, por ejemplo, o en superioridad aérea, no tuvo ningún tipo de incidencia en esta batalla, ya que el mal tiempo, la climatología y el tipo de bosque que era tan frondoso, hizo que fuese una batalla, diríamos, casi de bayoneta en muchos aspectos. Y digo en muchos aspectos porque vamos a encontrarnos, por ejemplo, en Schmich, en uno de los pueblos que fue objetivos principales de esta batalla, edificios, pequeñas casas, en donde una parte de la casa médicos alemanes estaban curando a soldados alemanes y otra parte de la casa había médicos estadounidenses curando a soldados estadounidenses. Es una batalla absolutamente cercana, es parecida a la Rattenkrieg,
a la Rattenkrieg de Stalingrado, a esa guerra urbana, solamente que ahora nos vamos a ir a un entorno boscoso. Con lo cual, es una batalla que tenemos siempre que tener presente, ya que es, desde mi punto de vista, la peor derrota del ejército estadounidense en su historia. La peor derrota. Muchos de los soldados que combatieron allí dicen que Omaha fue duro, pero no es comparable ni mucho menos a la crudeza de los combates que hubo en Jürgen. Y tenemos experiencias tan traumáticas como que tenemos casos documentados de veteranos de guerra que salieron vivos de ese bosque, de ese infierno verde, y estuvieron décadas sin poder celebrar la Navidad, ya que el simple abeto de Navidad que ponían en casa les daba miedo. Estamos hablando de una batalla donde en una sola división, que componía aproximadamente unos 13.500 soldados, división estadounidense, cerca de 5.000 bajas lo fueron debido a acciones no debidas al combate directamente, al pie de trinchera y al estrés traumático de combate. Vamos a ver este tipo de bajas debido a la presión y al estrés traumático que supone el combate. Lo vamos a ver en el Pacífico, en Okinawa también, donde todo un ejército tuvo que ser relevado e incluso sus oficiales también cambiados, el quinto ejército, debido principalmente a este estrés de combate. Con lo cual esa crudeza de Okinawa, Iwo Jima, Tarawa, que nos imaginamos tan gráficamente, se repitió en Europa Occidental y se repitió en esta pequeña zona de bosques. Bien, hablaremos realmente de por qué. ¿Por qué esta batalla fue tan fiasco y realmente un fracaso tan grande? Desde mi punto de vista, influyen varios aspectos. En primer lugar, el oficial a cargo, el general Hodge, un general convencional, poco creativo y que además cometió graves errores estratégicos. Vamos a ver una batalla que tiene errores a todos los niveles. A todos los niveles. Pero si empezamos por el objetivo estratégico, hay un documento americano, una tesis, que se llama La batalla del bosque de Jürgen, Why. Quiere decir no why, de qué why, sino why, ¿por qué? Y es una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pelear en Jürgen? Luego contestaré a Alex sobre la pregunta de Okinawa. ¿Por qué tenemos que pelear en Jürgen? ¿Cuál era el objetivo realmente de la batalla del bosque de Jürgen? Bien, los objetivos principales era un ataque disruptivo. Era atacar para evitar que los alemanes pudieran contraatacar, atacar el flanco del séptimo ejército. Ese era el objetivo cuando se inició la batalla en septiembre del 44. El objetivo era evitar un ataque alemán en el flanco. Realmente, mientras estaban diseñando y planificando el ataque, no había ni un solo alemán en esos bosques. Si los estadounidenses llegan a llegar 2 semanas antes, no había ni un solo alemán en la zona. La Wehrmacht, en septiembre del 44, no estaba ni mucho menos en condiciones de atacar un flanco del séptimo ejército. Con lo cual ya tenemos el primer objetivo estratégico. Vamos a intentar evitar un ataque que el enemigo no puede. Pero además vamos a encontrar errores que siempre achacamos a los alemanes. Los vamos a encontrar estos errores en el bando estadounidense. Vamos a encontrar errores que siempre achacamos a los alemanes. ¿Cuál? Subestimar al enemigo. Siempre hablamos de que Alemania subestimó a Rusia el 22 de junio cuando atacó a Rusia. Pensaba que estos infrahumanos no serían capaces de resistir y la operación Barbarroja tenía una duración máxima de 16 semanas. Luego vimos lo que pasó. Bien, esta subestimación del ejército rojo la vamos a ver también en Jürgen. El ejército alemán subestimó la línea Sigifrido, la línea defensiva alemana, que estaba enfrente de la línea Maginot. El bosque de Jürgen era parte de esta línea defensiva ya en la Primera Guerra Mundial. Es cierto que esta línea había sido en gran parte desmantelada por la organización Todt, una organización industrial alemana encargada de las grandes obras. Y se desmanteló gran parte para poder construir el muro atlántico. Esas fortificaciones por toda la costa que tenían que evitar el desembarco en Normandía. Pero que hubiera sido parcialmente, digamos que destruida o reformada, no quiere decir que no existiera. Había búnkers, había dientes de dragón, había zanjas antitanque, había zonas minadas. Y la Wehrmacht, y luego hablaremos como siempre de mi palabra preferida, que es el contexto. La Wehrmacht, desde luego, no estaba en el 44 en su mejor momento.
pero era un enemigo que cada vez que te acercabas a Alemania luchaba con más fiereza. Y eso los estadounidenses lo descubrirían pronto. Pero además vamos a encontrar también errores típicos que achacamos a los soviéticos, que es esa mitificada capacidad soviética de mandar filas y filas de soldados, algunos dicen que con un fusil solo, en ataques frontales contra el enemigo. Ese desprecio por las bajas. Pues esto lo vamos a ver también en Estados Unidos, en el bosque de Jürgen, ya que era necesario atravesar el bosque de Jürgen, no se podía flanquear para conseguir los objetivos establecidos, que principalmente era la población de Schmitz, y posteriormente en noviembre se añadieron otros que eran las presas del Roer. El general Hodge tiene mucho de esta culpa, ya que era poco creativo y estaba convencido de la superioridad numérica estadounidense, que la había. Sin embargo, eso ocasionó a nivel ya táctico un grave problema y un número elevadísimo de bajas. Con lo cual, vamos a ver que los estadounidenses hicieron los mismos errores que cometieron los alemanes en Rusia y los mismos errores que cometieron Rusia en algunas de las ofensivas, sobre todo del año 42. Con lo cual, vamos a ver a un ejército estadounidense que está mal dirigido, que tiene unos objetivos que son equivocados y que a un nivel táctico y operativo, además, va a cometer gravísimos errores. Todos estos motivos van a hacer que, en parte, cuando acabó la guerra, esta batalla pasara al olvido y se olvidara como una de las batallas, bueno, menos relevante. Y es una batalla que realmente no es importante. Y ahora explico por qué, que dirás, ostras, este me pega toda la chapa diciéndome que fue una batalla terrible, durísima, un desprecio por la vida, más bien, sí, por la vida, no por las bajas, y en cambio no es importante. Y no, no lo era. ¿Importante? ¿En qué sentido? El que no sea importante le añade más dramatismo, si cabe, a esta batalla. Porque para febrero de 1945 los estadounidenses consiguieron despejar el bosque y llegar a los objetivos establecidos. Bien, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y qué? ¿Qué cambió? ¿Acaso eso, la ocupación de esas zonas, que no es la zona de Aquisgrán, que era mucho más importante, o de las presas del Roer, facilitó la llegada a Berlín de las tropas estadounidenses? ¿Acaso esa gran batalla evitó que paralelamente, hablamos de febrero del 45, en diciembre del 44, los alemanes atacaran las Ardenas? Es decir, muchas bajas para conseguir muy tarde y de forma muy mal unos objetivos que estratégicamente no cambiaron casi nada. Market Garden, y hablamos de la batalla que antecede a la batalla del bosque de Jürgen, fue un fracaso. Pero fue un fracaso que, en caso de éxito, hubiese tenido grandísimas ventajas estratégicas. Hubiese abierto un corredor directo a través de las llanuras hacia la cuenca del Ruhr, la zona industrial principal alemana, pero fracasó. Pero si hubiese tenido éxito, las ventajas estratégicas eran innegables. En el caso de la batalla de Jürgen, aunque se consiguió limpiar los bosques para febrero del 45, nada cambió. Con lo cual hablamos de una batalla que es un desastre totalmente absoluto, absoluto, y que no debemos de olvidar siempre en la historiografía. Y ahora vamos a hablar del contexto y hablaremos de los objetivos. ¿Por qué este menosprecio hacia la línea Sigifrido y hacia la resistencia de la Wehrmacht en septiembre, octubre principalmente del 44? Principalmente por los éxitos anteriores. Salimos de la bolsa de Falaise, salimos de la limpieza casi absoluta de la zona de Normandía en agosto de 1944. La Wehrmacht huye, en la bolsa de Falaise, en la operación Cobra, pierden grandísimas partes de material y el ejército alemán se retira. Eso lleva a un estado de anímico enorme y a la conciencia, junto con Market Garden, de que la guerra acabará antes de las Navidades del 44. Ese menosprecio hacia la resistencia alemana fue en parte lo que llevó a Estados Unidos y al primer ejército a combatir en los bosques de Jürgen. Es parecido, haciendo analogías con todas las diferencias que queramos, a lo que le pasó a Hitler en Rusia. Los grandes éxitos en Grecia, en los Balcanes, en el África, contra Francia, la sorprendente victoria, ese olor dulce de la victoria, hizo que Hitler fuera encumbrado como un genio militar que no era y hizo pensar de que la invasión a Rusia iba a ser mucho más sencilla de lo que era. Lo mismo le pasó a Estados Unidos en esta batalla. Antes me comentaban 100.000 bajas en Okinawa. Sí, son un poco menos, pero
y aquí hay menos bajas. Sí, lo que pasa es que estamos hablando en un periodo de tiempo muy largo y una zona geográfica muy pequeña. Estamos hablando de 3 bosques, no es las Ardenas. Estamos hablando de 192 kilómetros cuadrados, no es mucho, 3 zonas boscosas. Y una batalla que en cambio dura muchísimo tiempo. Okinawa duró mucho menos. Estamos hablando de marzo, abril del 45 en Okinawa, sobre todo en principio abril. Con lo cual, aquí hablamos de meses. La derrota es peor no solo porque el número de bajas, claro que ha habido más bajas en otros contextos, pero el número de bajas en una zona tan pequeña y una batalla tan larga para conseguir tan poco espacio de tiempo, de terreno, es la mayor derrota del ejército estadounidense, no solo por el número de muertos, sino por los objetivos establecidos. Estamos hablando de que, sobre todo a septiembre, cuando empezó en septiembre la ofensiva, el avance se medía por yardas. Es decir, no se avanzaban ni yardas. Estamos hablando de que la primera división que entró blindada, la tercera división blindada, que fue la que tuvo el desgraciado honor de debutar en la ofensiva de la batalla de Jürgen, constaba, si no me equivoco, de 35 blindados. Solo 11 regresaron. Estamos hablando de que la 28ª División de Infantería, que entró, la desgraciada 28 División de Infantería, entró, si no me equivoco, el 2 de noviembre en combate y para el día 12 de noviembre, 12-13 de noviembre, se consideraba como unidad destruida. Más del 80% de bajas. Estamos hablando de que en 10 días divisiones enteras eran aniquiladas. Se consideraban que ya no eran ni unidades de combate. Y estamos hablando de infantería. Estamos hablando de muy pocos vehículos. Estamos hablando de infantería pura y dura. La primera división entró, la primera división que entró fue la tercera división de blindada. Después estamos hablando de la 28, después estamos hablando de la cuarta, después estamos hablando de la octava división. Estamos hablando de 4 divisiones completas, sin olvidar el segundo batallón de Rangers que también estuvo allí. Y estamos hablando de que una tras otra fueron sistemáticamente destruidas. Solo el constante flujo de soldados al frente pudo, a través de fuerza bruta y de mucha sangre, conseguir los objetivos. Hablamos de que poblaciones pequeñas como Schmitz fueron retomadas y reconquistadas varias veces y los estadounidenses no podían mantenerla. Esto no es como en Bastogne. Aquí eran incapaces de poder mantener. En noviembre los objetivos se cambiaron, aunque algunos historiadores dicen que es mentira. Y Hodge afirma que en noviembre el objetivo no era limpiar el bosque para evitar un contraataque, ya que era más que evidente que los alemanes no podían contraatacar. Y el objetivo eran las presas del Roer, no confundir con el Ruhr. Las presas del Roer, unas presas en un río que se temía que si los alemanes podían destruirlas, podrían inundar realmente el bosque y llevarse por delante a todos los soldados. Realmente ni el río ni las presas son tan caudalosas como para poder inundar toda esa zona. Sí que podría ser que hubiesen dificultado el cruce del río, pero realmente ese fue un objetivo, porque ese objetivo segundo que se cambió se estableció en noviembre. Desde septiembre ya estaban pegándose tiros en el bosque. Es parecido a lo que hacía Hitler. El primer objetivo del caso azul era la zona petrolífera de Bakú, el Cáucaso, pero luego se cambió. Ahora el objetivo es Stalingrado. Algo parecido hicieron los estadounidenses, a otro nivel, evidentemente. Pero eso demuestra la fragilidad de Hodge y el error estratégico de ese combate. Para más desgracia, muchos de los soldados que sobrevivieron a la batalla del bosque de Jürgen fueron a descansar, que sobrevivieron no al final, en noviembre, fueron a descansar a una zona mucho más tranquila para que pudiesen reponerse del duro combate. Y fueron a descansar a las Ardenas, donde en diciembre del 44 los alemanes tuvieron la gran ofensiva de las Ardenas, con lo cual fueron de Guatemala a Guatapeor. O sea que estamos hablando de una batalla donde la principal arma que causó muertos fueron las minas y los morteros. Hay informes que hablan de astillas. Estamos hablando de una zona que tiene abetos, es una zona conífera, un bosque conífero que tiene abetos de 30 metros de altura y algunos de ellos separados por 2-3 metros. Hablamos de morteros que explotaban en el aire y algunas de las astillas incandescentes de los abetos salían a la velocidad casi del sonido y generaban terribles heridas. Realmente eso hizo que muchos de ellos tuvieran miedo a los árboles. Estamos hablando de zonas minadas constantemente que hacían que una y otra vez los soldados tuvieran que pasar por verdaderos nidos de ametralladora, zonas de tiro, de nidos de ametralladora, y las bajas fueran constantes. Hablamos de este tipo de combate, mortero, mina, ametralladora,
Hablamos de tanques, sí, había una Jagd Panther, una pequeña división de carros de combate alemán que tenía Panthers, por ejemplo, y que participó. Y hablamos de la tercera división blindada estadounidense. Insisto, 35 blindados, solo 11 sobrevivieron, pero no es un combate realmente blindado. Es un combate en muchos casos de bayoneta y de granada, lo cual le añade más dramatismo a esta batalla. O sea que, bien, señores, veréis el documental, pero veremos realmente además eh, que había una diferencia, he hablado a nivel estratégico, a nivel táctico, pero a nivel operacional vamos a encontrarnos a soldados que tenían un arma que en aquel bosque los informes la reportan como un arma muy superior a lo que había en el momento, que es el STG-44. Soldados alemanes, algunos de los pelotones estaban ya equipados con el STG-44 y eso era una gran ventaja, ya que era un combate cercano y la cadencia de tiro del STG-44 era superior a la del M1 Garand o a la del Kar-98, el arma oficial y reglamentaria que llevaban pues los soldados alemanes. O sea que algunos de los informes lo que hablan es eso, de que el STG-44 realmente era un arma muy superior, aunque su ventaja era que podía disparar a una distancia aproximada de 500 metros el STG con una precisión parecida a la del Kar-98. Lo que se valoró en el bosque de Jürgen fue su capacidad de cadencia de tiro en combate cercano. Y allí es un arma que se ganó su merecido respeto. O sea que, bien, espero que hayáis un poquito, podríamos hablar de mucho, de Smith y de la cuarta de 28 división y cómo luego entró la cuarta y todo el tema operacional, pero creo que quería daros una visión más general de esta batalla para muchos desconocido. Vais a encontrar muy poquita cosa, vais a encontrar muy pocas imágenes, vais a encontrar que el número de bajas alrededor fueron de 22.000 bajas, las bajas alemanas, pero tampoco las tenemos claro, y estamos hablando de 33, 35.000 bajas, entre ellas 23.000 Killed in Action, y el resto bajas pues debidas a no relacionadas al combate. Quería que tuvierais una imagen de una batalla muy poco conocida, pero que es un verdadero desastre y que demuestra de que el ejército estadounidense en el finales del 44, muy agriamente, como ya aprendió en Market Garden y aquí en Jürgen y también posteriormente en las Ardenas, Alemania aún resistía y cuando más te acercabas al territorio alemán, la fiereza era cada vez mayor. Y el bosque de Jürgen, desde luego, es la mayor muestra que yo estoy convencido que para generales como Bradley o como Patton, que sí, que estaban al corriente evidentemente del resultado, entendieron que aquello no iba a ser un paseo militar hacia Berlín. O sea que, bien, señores, yo conocí esta batalla por la película Cuando callan las trompetas, dice Mark. Sí, es verdad, esta batalla sale por encima, pero sale, pero no vais a encontrar ninguna película expresamente sobre ella. Nosotros estamos haciendo una y espero que os gusta. O sea que sí, es una batalla de esto. Bien, Hood avanzó menos hacia Kurt que Model. Sí, bueno, realmente el encargado de, digamos, de la defensa, evidentemente en ese frente era Rundstedt, pero realmente era Model el encargado de la defensa. Model lo que quería hacer llegar es al ejército a un punto muerto, quería estancar el frente. Y, a finales de diciembre ya habla de que la superioridad estadounidense numérica va a decantar la balanza hacia el lado estadounidense, pero Model, el bombero de Hitler, era un especialista en la guerra defensiva, como también lo era Heinrich, otro gran general alemán, y desde luego hizo muy bien su trabajo, aprovechar la posición defensiva. Además hay que tener en cuenta, fijaros en estas fechas, estamos hablando de septiembre a febrero del 45, septiembre del 44, febrero del 45. La climatología dificultaba muchísimo más a los que hacían la ofensiva, a los atacantes, que a los defensores. Los atacantes tenían que moverse, hubo muchísimos casos de pie de trinchera, mientras que los defensores podían tener pues, una posición más ventajosa. Evidentemente el frío es para todos, pero la movilidad, si es reducida, afecta mucho más al que ataca que defiende. Además, hasta que el tiempo no mejoró, la Fuerza Aérea, la Superioridad Aérea Aliada, no pudo atacar los suministros que llegaban al bosque, con lo cual los defensores eran suministrados de forma eficiente, mientras que para los aliados cada vez era más complejo, ya que tenían que entrar más dentro, más adentro del bosque. O sea que, bien, me hablabas de los objetivos. El primer objetivo establecido era evitar un contraataque que no podía ser por el flanco del séptimo ejército, y en noviembre se añade un segundo objetivo que es capturar las presas del rover y limpiar el bosque. Insisto, son objetivos que tengo mis más serias dudas de que fueran así. Bien, Daniel, ¿crees que Hitler, ante el buen trabajo de Walter Model en la batalla de Jürgen, derrotando al ejército americano, se decidió a lanzar la ofensiva a las Ardenas?
Juan José, no, la batalla de las Ardenas ya estaba empezándose a planificar desde octubre, cuando el desarrollo de la batalla del bosque de Jurgen aún era incierto. Estamos hablando de que empezó la primera quincena de septiembre, el día 14, si no me equivoco. Con lo cual, no, la batalla de las Ardenas era la última esperanza de desestabilizar el frente occidental y conseguir, de alguna manera, poder centrarse en el frente oriental. El buen resultado del bosque de Jürgen hay que entender que es relativo. Vamos a ponernos en el bando alemán. El bando alemán Model hizo un buen trabajo, retrasó mucho tiempo el avance, pero insisto, y quiero añadirle dramatismo, no quitarle importancia. No fue una batalla importante. No cambió nada, ni para un bando ni para otro. Claro que cambió. Mejor conquistar ese terreno y ocuparlo que no. Pero estratégicamente, significativamente, tampoco Alemania perdió nada, no estaba centrada en ese área, estaba centrada ya en reclutar tropas para hacer la ofensiva de la batalla del Bulj, Watch am Rhein o la batalla de las Ardenas, como queréis llamarle. Con lo cual, no haría una relación directa. A Jürgen le decían el bosque maldito, sí, le llamaban el bosque maldito, le llamaban de Green Hell los americanos, los estadounidenses, el infierno verde. Tiene muchos nombres. Recuerdo otra vez la anécdota, pensar que muchos de ellos no podían después celebrar ni siquiera la Navidad, del miedo que le daban los abetos. O sea, que sí, bien. Vamos a ver, qué nombres más raros tenéis hoy, ¿eh? Tememore Enoch. Dice, las tropas alemanas que mandaron a las Ardenas pudieron ir mejor a defender a Alemania o suplir a las agotadas divisiones en el frente oriental que contenían al ejército rojo. Temor lo que dice es, en vez de haber hecho la batalla de las Ardenas, podían haber ido al frente oriental. Sí, pero no pueden estar en todos los sitios. En el frente oriental faltaba gente, pero es que en el frente occidental también. El objetivo de la batalla de las Ardenas, de la ofensiva de las Ardenas, realmente estaba totalmente limitado por la capacidad de movilidad y principalmente de combustible. Uno de los principales fracasos, sin duda, de la batalla de las Ardenas es que no había los recursos necesarios para conseguir los objetivos establecidos. De hecho, el primer objetivo de la batalla de las Ardenas era Amberes, aunque se le propuso a Hitler lo que se llamó la pequeña solución, que era llegar a un punto intermedio y no profundizar tanto. Al final no se llegó ni a esa pequeña solución, ya que la climatología influyó, pero principalmente la falta de combustible y de fuerzas necesarias impidió dividir al ejército estadounidense y al ejército británico, infligirle una gran derrota y con eso conseguir un hipotético armisticio o estabilización del frente, cosa que después de la conferencia, con el tema de la rendición incondicional de Alemania, estaba más que claro de que la guerra iba a ser una guerra, tal y como Hitler dijo, una guerra total, solamente que esta vez sería en contra de él. Bien, Raúl dice que subestimaron mucho al ejército que tenían delante. Mi pregunta es, ¿de dónde venía esa subestimación? Entiendo. ¿Los generales se lo transmitieron a los oficiales, el alto mando, o eran los oficiales de campo que subestimaron al ejército alemán directamente? Raúl, lo he comentado antes, el contexto histórico siempre es importante y la ventaja que nos da la retrospectiva histórica es una ventaja siempre injusta. A día de hoy sabemos de que era una batalla innecesaria, pero hay que entender que estamos hablando de un ejército estadounidense que ha liberado Francia rápidamente, que para septiembre, después de ya también de la operación Cobra y de la bolsa de Falaise, y recordemos siempre la primera división polaca, la importancia que tuvo en la bolsa de Falaise, ha hecho retroceder a la Wehrmacht perdiendo grandísimas cantidades de materiales. Tenemos en el otro frente la operación Bagration, que se ha llevado por delante casi al grupo de ejércitos centro y entienden de que Alemania está cayendo por ambos frentes y eso genera una sensación de superioridad, lo cual es inevitable. Hay una superioridad aérea absoluta en el frente occidental en verano del 1944. Y la superioridad material también lo es. El Red Dragon Express, esa gran hilera de camiones que llevaban unas insignias rojas para llevar suministros con coches como el que utilizamos en el documental, el Weapon Carrier de Dodge, la capacidad de tener suministros era enorme, con lo cual se entendía de que la guerra iba a acabar antes de diciembre. Además, estamos hablando de que ya había en el Generalato, en julio, el 20 de julio, había habido un gran atentado, lo cual, por un lado, Alemania se descomponía a través de la operación Bagration y el avance por Bielorrusia de los soviéticos. Por este lado, se había desembarcado con éxito y expulsado y liberado París
a los alemanes e internamente había habido un gran atentado contra Hitler. Todo hacía pensar de que la guerra no estaba muy lejos, con lo cual, en el bosque de Jürgen, en la antigua línea Sigifrido, que también estaba ya desmantelada en parte para el muro atlántico, con tropas que habían salido descompuestas, porque ¿quién estaba en la defensa? Muchos de los soldados alemanes defensores eran restos de batallones que se habían juntado y te encontrabas soldados muy jóvenes, no hablo de Volkssturm, pero muy jóvenes o soldados ya muy ancianos, con lo cual eso hizo subestimar, ese exceso de confianza hizo subestimar la batalla del bosque de Jürgen. Y lo mismo que le pasó a Alemania en Rusia, se pagó caro. Bien, dice que la 28 División, si no me equivoco, también era una división de infantería que no tenía nada de experiencia real en combate. Dice Leo, no, realmente la 28 División no desembarcó en las primeras oleadas en Normandía, como sí que desembarcó la primera división, la Big Red One, y no tenía mucha experiencia en combate. Eran soldados bastante naifs en este aspecto. Y eso es cierto, eso influyó mucho. Pero eso también te dice bastante de la subestimación del enemigo. Mandas a tropas no de refresco, pero casi, que no han tenido. Tiene también mucho que ver el hecho de que Estados Unidos quisiera crear en el frente occidental 82 divisiones, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos creó muchísimas divisiones y no tenía divisiones de refresco. Con lo cual, muchas de ellas no entraban directamente al combate, ya que eran más que necesarias. Y no es como decir, tengo pocas, combaten, las reemplazo por otras y todas van teniendo experiencia. Aquí tenían tantas divisiones, 82 divisiones, que muchas de ellas no tenían ninguna experiencia de combate. Y este frente, insisto, era un frente secundario. No era la gran batalla. Era algo fácil que iba a ser rápido. Se preveía que se iba a liberar, si no me equivoco, en 3 o 4 semanas el bosque de Jürgen. Y estuvieron de septiembre a febrero. O sea que es un ejemplo. Sí. Es cierto que parte del éxito defensivo alemán se debe al general alemán Walter Model. Sí, no es, evidentemente, siempre hay que darle la importancia a los generales que tienen que tener, ya que son los principales responsables a cargo. Y cuando tienen éxitos, siempre decimos que son ellos gracias a ellos, y cuando son fracasos, le echamos la culpa siempre a ellos. Esto lo vamos a ver con Paulus, con Friedrich Paulus en Stalingrado, o lo vamos a ver con Rommel en el África. Pero en este tipo de batalla, la disposición defensiva alemana era bastante convencional, ¿eh? Es decir, tampoco inventaron nada. Ocupar las posiciones, fortalecerlas bien, ocupar las zonas elevadas. Hay batallas por colinas y posiciones elevadas realmente duras. Nutrirlas bien de munición y utilizar las armas adecuadas, infantería y artillería ligera de morteros. Por la climatología y la densidad del bosque, la artillería y la aviación no tenían grandes éxitos. Con lo cual, evidentemente que Model lo hizo muy bien, pero yo le otorgaría mucho a la resistencia tenaz. Me molesta mucho, y fíjate, que si lo alejado que estoy yo del nacionalsocialismo. De hecho, soy antónimo, estoy opuesto. Pero cuando hablamos lo he leído en algunos sitios, ¿no? La resistencia fanática nazi. Oye. Primero, resistencia nazi, nacionalsocialistas eran algunos, no todos, ni mucho menos. Y fanáticos, entonces la resistencia fanática de Bastogne también es fanática, o la resistencia de Iwo Jima es fanática. Hombre, podemos otorgarle el concepto fanático a los japoneses en Iwo Jima bastante bien. A decir nazis fanáticos resistiendo en un bosque, fueron soldados que defendían su patria. Lo veo así, no lo veo de una manera u otra. Me alegro de que perdiera Alemania, pero desde luego no considero a un nazi fanático a un alemán que está defendiendo la frontera de su país contra la invasión de un país enemigo. No lo creo. Bien, qué bueno volver a verte. Yo también, qué bueno volver a leeros. O sea que en la zona de combate de Jürgen actualmente imagino se deben encontrar muchos explosivos y haber material de guerra. ¿Se sabe algo? Sí, hay muchos de esta gente que se dedica con el detector de metales ir a buscar, que busca en Jürgen y encuentra bastante cosa. De hecho, en uno de los caminos del bosque de Jürgen hay una cadena de una oruga, de un vehículo oruga estadounidense que fue impactado no un bazooka, evidente, por un Panzerfaust y se incendió. Y de la temperatura tan alta que consiguió el vehículo incendiado, se fusionó la cadena, la oruga, con el terreno. Y a día de hoy en un bosque de los que andas por allí, está todo lleno de barro y de golpe hay como una escalera, trozos de metal, que es la oruga del vehículo que se fundieron.
Pensar que uno de los ataques principales de la tercera división blindada en los primeros días de septiembre estuvo casi un día bloqueado, ya que solamente había un camino principal para llegar al bosque y los ingenieros alemanes hicieron una gran explosión, hicieron un agujero y no podían pasar. No se podía ir para la derecha ni se podía ir para la izquierda, porque los tanques no podían pasar. Y que eso solamente una bomba, un socavón, paralizó a la tercera división blindada casi un día. Eso ya dice bastante de cómo era el combate. O sea que, bien. Vamos a ver, más cosas. ¿Cuál fue el impacto real de los maquis? Hombre, nos vamos un poquito de contexto, ¿eh? Pero si hablamos de los maquis, de la Guerra Civil Española y tal, pero ven, saldo de total de bajas, pues fueron 32.000, 34.000 soldados aproximadamente, aunque no sabemos bien, estadounidenses y unos 28.000 alemanes. 28.000 alemanes. Hablamos de una de las pocas batallas donde los estadounidenses perdieron más que sus enemigos. Eso también pasó en el Pacífico, en Iwo Jima. O sea que, bien. Dad dice, Corny Hodge fue un comandante anquilosado y terco. Sí, es verdad. Duff Clow, qué nombres más raros tenéis hoy. Duff Clow. Duff Clow. Sí, Corny Hodge, desde luego, fue, yo diría que poco creativo. Y aparte, por no reconocer el error en su estrategia, en su táctica, más que estrategia, en su táctica, insistió en una y otra vez en mandar divisiones una detrás de otra en ataques frontales contra posiciones bien defendidas. Es un principio de la doctrina militar que todo general debe de saber, pero parece que Hodge pues, no lo tenía muy claro. Pero sí, desde luego, él para mí es uno de los grandes responsables de la batalla. Bien, ¿consideras que la batalla de Monte Cassino una batalla igual de inútil que la de Jürgen? Ya que en Italia los aliados se desgastaron mucho para avanzar. Alex, Monte Cassino tenía un sentido, era el punto principal defensivo en el camino hacia Roma. Está claro que el desembarco que se hizo en Sicilia no fue bien ejecutado y con más velocidad para salir de la cabeza de playa y poder avanzar, se hubiese capturado Roma de manera mucho más rápida. Aquí también tenemos un oficial que no fue, digamos, que especialmente brillante, pero Monte Cassino era la fortaleza, digamos, natural en el camino hacia del sur, hacia el norte, el camino de Roma. Fue una batalla especialmente cruenta por las características del monasterio y porque la resistencia alemana, no solamente con los Fallschirmjäger, con los paracaidistas alemanes, fue tenaz. Aparte de ser un crimen de guerra para mí, ya que era un monumento histórico, pero también es verdad que los alemanes se metieron dentro para defenderse. O sea que esto podríamos matizarlo. Pero Monte Cassino le veo muchísimo más sentido estratégico la batalla de Monte Cassino que la del bosque de Jürgen. Solo hay que mirar un mapa y ver lo que es Jürgen y ver lo que es Monte Cassino. Y enseguida entenderemos por qué atacar en un sitio y por qué no debieron atacar en el otro. O sea que bien. Se realizaron algunos bombardeos de saturación encima del bosque. Mark, no hubo grandes bombardeos de artillería, aunque había una dotación bastante importante de artillería, principalmente porque la orografía del terreno no permitía la precisión y el frente era tan cambiante y tan disperso que podías tirar bombas y tampoco se vieron muy afectados. Hubo, en noviembre, cuando se inició la ofensiva, ya se incluyó parte de la Operación Queen, la llamada Operación Queen. Y en la Operación Queen está uno de los mayores bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial. El bosque de Jürgen también se llevó su parte. Pero los informes alemanes hablan de que no hubo una gran afectación de las tropas debido al bombardeo aéreo, principalmente porque la orografía no permitía precisión y porque la climatología en la niebla tampoco. Pero os invito a que veáis la Operación Queen y veréis realmente el enorme despliegue aéreo, que es curioso, ¿eh? Siempre que hablamos de grandes batallas aéreas, pensamos en la batalla de Inglaterra y tal, y nos olvidamos de la Operación Queen, de la batalla, por ejemplo, aérea sobre Kursk y grandes batallas aéreas, y Queen es una de ellas. O sea que, bien, Jesús dice, bueno, aquí ya abrimos tema, ¿eh? ¿Qué batalla fue peor, Iwo Jima o Okinawa? Hombre, Okinawa, mucho peor. Iwo Jima estamos hablando de una isla que era importante. Podría tener un aeródromo disponible donde los B-29 bombardear directamente Japón. Pero estamos hablando de una batalla de cerca de 21.000 bajas. Sí que es cierto que es una batalla tristemente, bueno, extremadamente dura. Y aquí tiene que ver mucho el defensor, el oficial japonés, que era Suribayashi, en la defensa, un excelente general, olvidado, porque siempre hablamos de Guderian, de Rommel y de Manstein, y nunca hablamos de Kuribayashi o de Yamashita, que fue un excelente general japonés, Yamashita.
después, en la posguerra, fue asesinado, no, fue ejecutado debido a crímenes de guerra, aunque realmente los crímenes de guerra que se cometieron, por ejemplo, en Filipinas, en Manila, no eran de tropas directamente relacionadas con su cargo. Pero ahí estamos, que el amigo MacArthur, debido a la derrota que le infligió Yamashita, se tomó su cumplida venganza y en los juicios pues se ejecutó a Yamashita. A Kuribayashi, directamente el de Iwo Jima, ni lo encontraron. No, nadie sabe dónde está. Hubo una carga, cuando ya había acabado la batalla de Iwo Jima, una gran carga nocturna, donde un montón de japoneses atacaron en un ataque Banzai. Los eliminaron a todos y se encontró una enorme cantidad de katanas en ese campo de batalla. Se piensa que ya que las katanas las llevaban, eran katanas de oficiales, había diferente tipo de katanas dependiendo del grado, Kuribayashi pudiese ser uno de esos soldados que hizo una carga suicida Banzai nocturna, pero no lo sabemos. Pero desde luego fue mucho peor la batalla de Okinawa. O sea que Mark me dice, ¿es esta la oruga que has comentado? Mark, no sé si a ver si la voy a abrir. La voy a abrir en una pestaña nueva porque no hay como ahora, a lo mejor. Sí, esta es. Esta es. Esto es una oruga. No sé cómo enseñarosla. Pero si dais al link que ha puesto Mark, lo veréis. Esa es la oruga, que se fusiona con el terreno. O sea que directamente se fusionó con el terreno. John Varela me habla de la artillería, lo he comentado antes, a pesar de que los bombardeos aéreos fueron frecuentes, la artillería no tuvo una gran incidencia. El principal arma de artillería era el mortero de 81 milímetros, si no me equivoco, que se utilizó y que sobre todo al estallar en las copas de los árboles liberaba astillas incandescentes a gran velocidad y hay muchos reportes de heridos por astilla de abeto, heridos leves, heridos graves, pero que generaban una incapacidad, era una baja, ya que ya sabéis que las bajas no son solamente los muertos, son los muertos, los heridos y los desaparecidos. O sea que, pero no pensemos que no estamos en disposición de decir, bueno, como es un bosque, rollo Vietnam, y hay muchos alemanes, no sabemos dónde, pues arraso el bosque, como tengo superioridad aérea, lo arraso y ya está, y luego ya entraré. Esto puede parecer muy fácil, pero miremos en Stalingrado, pues arraso Stalingrado y luego ya entro. Bueno, pues esto es parecido. Tampoco, insisto, no era una batalla a la que se le dedicó mucho esfuerzo aéreo o mucho esfuerzo de artillería. Fue una batalla principalmente de infantería. ¿Fue más dolorosa la victoria de Jürgen que la de Market Garden? Fue más dolorosa Market Garden, porque Market Garden fue una grandísima operación aerotransportada, ambiciosa y que además debía suponer el final de la guerra. La batalla de Jürgen fue dolorosa, yo creo, cuando pasó, cuando se acabó, y haciendo el recuento, yo creo que alguien del alto mando, del generalato estadounidense pensó, madre mía, vaya cagada hemos hecho aquí, la de bajas que hemos tenido para nada. Pero Market Garden, desde luego, fue un fracaso más notorio y más trascendental que la batalla de Bosque de Jürgen, que insisto, no es una batalla importante, pero no porque no sea dura, porque no sea enorme. De verdad, es la batalla más larga de la historia del ejército estadounidense. Estamos hablando de, vamos a poner ni 30 ni 50, 35, 40.000 bajas en un bosque pequeñito, que realmente comprendía 3 bosques. Para nada. Estamos hablando de una derrota a todos los niveles, pero importante no lo fue. ¿Por qué? Porque no cambió nada. Ni la victoria ni la derrota cambiaron sustancialmente nada. Bien, vamos a ver. Voy a hacer un par, porque ya llevo 43 minutos. No quiero hacer los lives que hacía antes de 2 horas, que luego no se los lee ni se los ve nadie. Que sé que algunos los veis, pero muchos de vosotros no los veis. O sea que Eduardo Galindo Pedreño, bueno, por fin un nombre normal, Eduardo, dice, una pregunta que quería hacerte ¿es verdad que Francia estuvo a punto de declarar la guerra a Inglaterra por bombardear sus buques atracados en sus colonias africanas tras ser conquistado por Alemania? Hablas de Bekir, del bombardeo, que no fue bombardeo, fueron la Royal Navy que hundió a los destructores principalmente y acorazados, 2 acorazados, si no me equivoco, franceses que estaban amarrados en puerto. Eso fue poco después de la caída de Francia en junio del 41 y fue la llamada Francia Libre de Vichy. Francia en aquella época ya estaba siendo ocupada, ya había sido derrotada, con lo cual no sé si sería correcto, que no lo es, decir que Francia hubiese bombardeado a Inglaterra, porque sería decir que la Francia de Vichy libre bombardeara a Inglaterra, lo cual la Francia libre de Vichy tenía de Vichy poco, pero de libre tenía poco. Y desde luego la Francia libre de Vichy no podía bombardear Inglaterra. Si acaso podía bombardear, como pasó en la batalla de Inglaterra,
la Luftwaffe. Pero ese ataque británico a Puerto Francés para mí fue la demostración inequívoca e inmediata de Churchill de decir we should never surrender, no nos rendiremos nunca. Antes de que esa flota cayera en manos alemanas totales, ya que aquí estaba en juego parte de los territorios del África Norte, Churchill decidió hundir a la flota de su antiguo aliado, pero fue una apuesta muy valiente y para mí muy acertada. Otra cosa es decir que la Francia Libre Vichy bombardeara a Inglaterra. No, no es cierto. No es cierto, no podríamos decir así. Man, I wish this was in English. Sanchez Beto, I can talk English. My English is not very good, but I think it's more than enough because I have been living 7 years in Dubai, not here in Spain. But obviously, most of them, they are Spanish or South American. Then English, it will be only for you, or probably 2 or 3. It's not needed. Le he dicho básicamente que no, pero en bonito. Bien, básicamente, para poner en perspectiva, ¿cuál sería el tamaño de la zona de combate comparándolo con el tamaño de una ciudad conocida por todos? Santiago, 192 kilómetros cuadrados. Pues vamos a ver, una ciudad, voy a buscar ciudad de 200 kilómetros cuadrados. Vamos a ver, ¿qué me dice esto? Papam, papam. Pues mira, pues Accra, una ciudad de Ghana. Accra, una ciudad de Ghana, la mayor ciudad de Ghana, ocupa 200 kilómetros cuadrados. Es una ciudad, ¿entendés? Esto es un bosque, ¿eh? Pero Accra, la ciudad de Ghana, 192 kilómetros cuadrados. Desde luego no es una gran extensión. Imagínate un frente de 50 kilómetros que solo tiene 3,5 kilómetros de profundidad. Sería una franja estrechísima y larga, sí, 150 kilómetros, que tampoco es una gran barbaridad. No es mucho, la verdad, no es mucho. Daniel, ¿tú crees que era útil algo de la caballería de la Unión Soviética, por ejemplo, en las batallas de las llanuras? Alejandro Cantera, ¿la caballería quieres decir a la famosa y mitificada caballería cosaca que participó en la batalla de Moscú? Hablas de caballería, no unidades de caballería blindada, sino de caballería de caballos. No lo sé. Si te refieres a eso, no. En la Segunda Guerra Mundial, el caballo había sido superado. En Barbarroja se utilizaron 600.000 caballos, mulas y burros para transporte, pero las cargas de caballería, había ejércitos como el otomano que aún mantenían unidades de caballería, o los polacos, pero desde luego en llanura no tenía ningún sentido. Igual que el caballo sustituyó al hombre de a pie, el carro de combate, los vehículos Semoruga, el vehículo a motor sustituyó al caballo. Como animal de carga, sí, y el ejército alemán era un ejército especialmente hipomóvil. Tenemos la imagen de Alemania avanzando con divisiones Panzer, pero realmente el ejército más hipomóvil, menos móvil, que dependía más de la tracción animal, era el ejército alemán. El ejército más mecanizado de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabéis cuál es? Ahora pregunto yo, ¿sabéis cuál fue el ejército más mecanizado de la Segunda Guerra Mundial? Ya he dicho que no es el alemán, o sea que... ¿Alguien lo sabe? Si no, lo digo yo. Pero si no es Alemania, pues tiene que ser Italia, Japón, Estados Unidos, Rusia. Juan Felipe, pues sí, Estados Unidos. Desde luego, a nivel de motorización, Estados Unidos era el ejército más mecanizado. Bien, era pregunta, ¿eh? La URSS no. La URSS no. Y Alemania no. Alemania la que menos. No, Alex, no era la URSS. A pesar del programa de préstamo ya riendo, que con los Studebaker y con todo lo que quieras que le cedieron, Estados Unidos era más mecanizado que la URSS. Aunque la URSS en el final de la guerra era más mecanizado, desde luego, que la URSS al principio de la guerra. O sea que, bien. Vamos a ver. Inquisidor hace una pregunta clásica y convencional. Haré 1 hora, me quedan 10 minutos, no haré más, ¿vale? ¿Me podría explicar por qué Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania, pero no le declararon la guerra a la URSS al invadir Polonia? Lo he explicado alguna vez. Vamos a hablar de la explicación formal y legal
que tiene sentido, pero que no lo explica todo. En primer lugar, Polonia tenía dos acuerdos, dos tratados independientes, uno con Francia y otro tratado con Inglaterra. Esos tratados de compromiso eran compromiso de defensa en el caso de invasión por parte de Rusia. No comprometían a una invasión por parte de Alemania. Con lo cual, cuando Alemania invade Polonia, Francia y Gran Bretaña se sienten liberados de la obligación de defender a Polonia. Cosa que, por otro lado, no hubiesen hecho, ya que Polonia no era tampoco una democracia, precisamente. Cuando la Unión Soviética invade la parte oriental de Polonia el día 16 de septiembre, si no me equivoco, 16 o 14, 16 de septiembre, vamos a decir 16, si no es el 16 de 14, en principio no se considera, que la Unión Soviética está invadiendo Polonia, sino que Polonia ya ha sido invadida por Alemania y la Unión Soviética lo que está haciendo es tomar posiciones defensivas para frenar el avance alemán. ¿Por qué? Porque las cláusulas secretas del pacto Ribbentrop-Molotov firmado en en agosto del 39, son cláusulas secretas en que se incluye la repartición de los países bálticos, pero también la repartición de Polonia. Pero son cláusulas secretas que hasta los años 90 no vamos a conocer que realmente estaban así. Con lo cual, no es una invasión, no se considera una invasión, sino que ya ha sido el país invadido, lo que están haciendo es ocupando el territorio. Es parecido, salvando todas las distancias, a lo que sucedió en los países neutrales, que es que cuando Alemania ataca el día 10 de mayo de 1940, ataca a los países neutrales, los países occidentales, Francia y la British Expeditionary Force, van a la línea defensiva que está en Bélgica. No es una invasión de Bélgica. Tú has atacado, yo también entro. Bien. A un nivel más geopolítico y estratégico, los países aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética, ya que consideran de que si le declaran la guerra a la Unión Soviética, lo único que van a hacer es facilitar que lo que es un pacto de no agresión, el pacto de Ribbentrop-Molotov, se acabe convirtiendo en un pacto que es una alianza plena. Y en vez de tener un enemigo que es Alemania, van a tener un enemigo que es Alemania unido a Rusia. Y Churchill, que ha llegado el mismo día que se ataca el 10 de mayo de 1940, ya te digo, él y Chamberlain no, que era un poco más ingenuo, tienen claro de que a la larga, como tenía claro Stalin y como tenía Hitler, Rusia y Alemania se van a enfrentar, con lo cual no vamos a promover que se hagan amigos. Vamos a declararle la guerra a Alemania y a Alemania la vamos a poner en un direte muy complicado, que es tienes la guerra por aquí y tienes a un gigante por el otro lado que es comunista y tú eres nacionalsocialista. A ver qué pasa. Todo cambia con la rápida derrota en 6 semanas, del 10 de mayo al 22 de junio, de Francia. Bien. Raúl Burgos dice, lo explicaste mucho mejor. El Willys que manejaste es de lo mejor que hicieron. El Willys ese es una pasada. Yo no había subido nunca un Willys. Es increíble. Yo tengo un coche que tiene meses. Es un 4x4 y es un coche con 200 y pico caballos. Y os prometo que yo por los caminos eso de que iba de tierra yo no lo pillaba. Ni al Willys ni al Dodge. O sea, es que no los pillaba. No los había visto, había en museos, pues en el Imperial War Museum he visto uno, he visto también en Estados Unidos, pero no había conducido uno del 43 y realmente son indestructibles, vamos, o sea, indestructibles. O sea que bien. Mar dice si tenemos algún informe de soldados alemanes en ese frente. Pues yo no los tengo. Puede que los haya. El único que hay es ya te digo, hay un reporte de batalla de Guderian sobre ese frente. Pero de experiencias personales de soldados en el bosque de Jürgen, yo no conozco, lo cual no quiere decir, evidentemente, que no los haya. Pero no lo conozco. Daniel, ¿crees que la batalla de Jürgen el error fue el ataque frontal? Juan José, sí, desde luego a nivel táctico el error fue hacer ataques frontales, porque se buscaba la velocidad con la que veníamos. Veníamos de una zona que vamos quitando alemanes con una velocidad enorme, los expulsamos, pues aquí vamos por la vía recta. Podemos bordear, podemos subir a la zona de Aquisgrán, No, vamos rectos, directo contra la línea Sigifrido. Bien, desde luego eso fue un error, pero el principal error fue cuando se envió a la tercera división, a la cuarta y a la 28, pues mandar también a la octava y al segundo batallón de Rangers e insistir en el error. El problema no fue tanto el error, es hasta cierto punto comprensible, pero insistir en el error, sí. La repercusión que dice Estefan, ¿qué repercusión tuvo esta batalla?
Pues es lo que hablamos, como no es una batalla importante, e insisto, hablo desde un punto de vista estratégico, lo cual no quiere decir que sea dramática, y es una falta de respeto a la gente que murió en esta batalla, decir que no fue importante, no fue muy importante, no tuvo mucha repercusión. La repercusión principal tuvo en la posguerra, cuando hubo que hacer análisis de las batallas y, pues bueno, se dieron cuenta de que Estados Unidos había cometido un gravísimo error y había perdido vidas de jóvenes estadounidenses de forma innecesaria. Pero a nivel, si me preguntas, ¿Hodge fue destituido? No, no fue destituido. De hecho, sobrevivió a la guerra y posteriormente escribió sobre la utilidad de la batalla, aunque de una visión, desde mi punto de vista, muy parcial e intencionada. Chamberlain era lo más anticomunista. Sí, desde luego Chamberlain era muy anticomunista. Y Daladier en Francia también, pero entre todos ellos, el más anticomunista, desde luego, era Chamberlain. Y esa falsa política de apaciguamiento que facilitó que Hitler llevara, porque fue Hitler principalmente, quien llevara a Europa a la guerra. O sea que, bien, señores, 55 minutos. Lo dejamos aquí para ser una batalla pequeñita, casi olvidada y, como digo, no importante estratégicamente, pero muy dura y una batalla, pues realmente para olvidar, pero no intencionadamente, sino por la desgracia que supuso. Creo que una hora da de sobra. Insisto, podríamos hablar sobre los reportes de la batalla de Smith, podríamos hablar sobre las bajas de la 28ª división, podríamos hablar de ya cosas más a nivel operativo, pero espero que por lo menos tengamos una idea general de esta batalla y cuando estemos con amigos que todo el mundo nos hable de Market Garden, de desembarco en Normandía, de Iwo Jima, de Tarawa, de Kursk, de Stalingrado, de la batalla de Berlín, de la batalla de Inglaterra, y cuando hablemos de Afrika Korps y de Tobruk y de Alamein, pues podamos sacar y decir, ¿y Jürgen qué? Y ya veréis qué bien quedáis. Quedáis como, hostia, ¿esto qué es Jürgen? Y entonces les pegáis una buena chapa como la que os he pegado yo y quedaréis de maravilla. Parecerá que sepáis y todo, que no sabemos, ¿eh? Yo por lo menos no sé, vosotros sí, pero yo lo digo y no sé mucho. Pero bueno, por lo menos haciendo películas de esto me lo paso muy bien. ¿Haremos más lives? Sí, haré más lives, desde luego. Desde luego que sí. María Andrea, muy buenas, es verdad que habíamos quedado esta noche, por fin nos vemos. Bueno, me ves tú a mí, yo no te veo a ti. Me alegro de verte. Nada, señores, ya sabéis, cuando queráis quedar bien con vuestros amigos hablando de la Segunda Guerra Mundial y os hablen del soldado Ryan, decirles, Omaha fue duro, pero Jürgen fue terrible. Y quedaréis de puta madre. ¡Hala! ¡Hasta luego!